dificultades, ¿no? Sí, bastante. Bueno, entonces vamos a empezar. El objetivo de hoy es que revisemos epitelios y entonces que aprendamos a distinguir cada uno de los epitelios y a la vez que los distingamos, pues miremos su función principal. ¿Listo? Te voy a compartirles pantalla. A ver. Compartir. Epitelios. Entonces, profe, qué pena, es que... Ah, no, mentira, ya estoy grabando. Dime. No, ya puedes seguir, es que me pidieron que grabara la clase, pero ya. Listo. Entonces, ¿cuántos estamos? ¿9 o ya subió? 11, bro. O sea, 10, solo falta uno, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a utilizar la misma metodología. Es que todos, por favor, cierren sus micrófonos cuando tengan dudas o haya necesidad de hablar o les pregunte, pues lo van conectando. Con eso no escuchamos el eco y queda todo bien, ¿listo? Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ok, como les decía antes, vamos a identificar, vamos a ver cada uno de los epitelios y además de la función, saber en dónde están ubicados. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Bien. Yo empiezo este laboratorio compartiéndoles esta diapositiva de la charla teórica porque pues me parece muy importante que recordemos que el epitelio tiene características muy importantes y que está compuesto por células adyacentes. Cada una de estas es una célula adyacente sin sustancia intercelular, esto es importante. El epitelio recubre, como hablábamos, ustedes ven clase teórica conmigo, seguramente algunos, o todos, o algunos ven clase teórica conmigo. No, nosotros vemos con Pedro. Sí, yo sí veo. Ya. O sea que la gran mayoría no ven conmigo, los que están hoy. Creo que no. Sí. Ya. ¿Sí o no? Listo. Bueno, Bueno, sí. entonces quiero repasarles o contarles. Los que no ven clase conmigo, ¿en qué van? En clase teórica. Profe, la verdad, ¿se acuerda que le comenté que nos habían dejado un taller? Bueno, luego Sí, de ese taller no ha habido algún otro acercamiento con el profe Pedro. Ya, o sea, no han visto epitelios. No, señor. No. Ya. Yo les envié la clase pasada, o ustedes tienen los contenidos programáticos. No. No. No me acuerdo. Bueno, mira, al final, por favor, me acuerdan, les voy a enviar los contenidos programáticos para que ustedes sepan semana a semana qué vamos a revisar. Hoy entonces vamos a hablar de epitelios, más a identificarlos que la parte teórica, aunque pues les voy a contar algunos aspectos básicos aquí al inicio, antes de iniciar, antes de ver placas histológicas. Pero entonces al final me acuerdan y les envío los contenidos programáticos. Con eso sabemos semana a semana qué revisamos. ¿Ok? Y ojalá, si no vamos al tiempo, respecto a los temas de la clase teórica, pues les sugeriría que leyeran el capítulo en alguna histología. ¿Cuál? Gardner está bien o Jenneser, bueno, la que tengan, la histología que tengan. Lo importante es que ojalá leyeran el capítulo que vamos a revisar. Bien, normalmente cuando estamos en el laboratorio en la universidad, yo les hago un quiz muy sencillo, porque siempre he considerado que es importante que lean el capítulo del tema que vamos a revisar.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo que se aproveche más el laboratorio. Entonces, como les digo al final, me acuerdan por favor y les envío los contenidos. Por ejemplo, pues de hoy en 8 no hay porque Jueves Santo, no hay clase, pero de hoy en 15 vamos a ver piel, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Y entonces vayan de pronto revisando o leyendo algo en estos días. Como van a tener mucho tiempo de descanso, van a tener la posibilidad de preparar ese tema. Solo una pregunta para estar seguro. Entonces, la Semana Santa, bueno, el receso, pues, sí, receso sobre el receso, ¿empezaría cuándo? Pues es toda la semana, sí. ¿Por qué Ok. tienen clase de lunes a miércoles o qué? No, pues pregunto para estar seguros, pero la verdad no nos han hablado muy bien de eso. Pues es que anoche precisamente miraba el calendario, claro que como se ha variado, pero pues el último informe que tengo es que la semana, pues la semana que viene es de receso. ¿M? Y no, pues el Ah, jueves santo sí no creo que hagamos clase, no, pero en general la Semana Santa pues nunca se ha hecho clase específicamente. Ujú. vale. Eh, Federico, ¿me está hablando Federico? Sí. Sí, señor. Bueno, le recomiendo los jueves que nos ayudes ahí creando el link, porfa. Bueno, Usted, vale, no hay usted, problema. usted que es experto hoy en eso. Bien. Ok, entonces, después de esta pequeña charla, ahora sí volvemos a los epitelios. Y les decía que está compuesto por células adyacentes que no tienen sustancia intercelular, sino que tienen medios de unión, en este caso. Entonces, cada célula epitelial tiene una polaridad. Cuando uno dice la polaridad es que aquí a nivel apical, o sea, a nivel de la luz, ¿sí? Tiene especializaciones. Entonces tiene o microvellosidades, o tiene cilios, o tiene estereocilios. Algunas, no todas, ¿no? A nivel lateral sí todas tienen unos medios de unión que son muy importantes y entonces ustedes observan en la diapositiva que entre la primera y segunda célula nos quieren mostrar unos medios como son las zónulas ocluens, que son estas que están aquí arribita, ustedes las ven acá, zónulas ocluden, después siguen las máculas adheren, las zónulas adheren, después los desmosomas y después siguen los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas que son los que nos ayudan a fijar este epitelio al tejido conjuntivo subyacente. Y no solo los hemidesmosomas como, ay, perdón, no solo los hemidesmosomas, sino ustedes ven acá que está la membrana basal. Esta membrana basal está conformada por la lámina basal y la lámina reticular. ¿Por qué es importante tener en cuenta este aspecto? Porque como les decía, el epitelio nos cubre tanto las partes externas como las partes internas. Y en 15 días veremos piel. Y vamos a mirar cómo la piel no solamente nos protege contra las lesiones mecánicas, sino que nos protege contra los microorganismos, nos protege contra los rayos ultravioleta. La piel tiene, por ejemplo, un pH que es más ácido que básico. Entonces, si llega alguna antígeno o algún agente extraño aquí en la superficie apical, pues ella trata de montar la respuesta inmunológica. Bien, este epitelio tiene varias características, o muchas, pero les menciono algunas. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. Que son avasculares. Entonces, ¿quién me dice cómo se nutre este epitelio? Si es avascular, si no está irrigado, ¿cómo se nutrirá este epitelio? ¿Cómo le llegan los nutrientes a estas células epiteliales que estamos viendo acá? pues lo que ayuda a irrigar el tejido conectivo mediante la membrana basal. Exactamente. Entonces, ese tejido conjuntivo subyacente que está irrigado, inervado, que ahí se monta la respuesta inmunológica, que es el sitio de desechos. Por difusión, pues pasa la membrana basal y llegan los nutrientes. Miren, no solo es importante tener en cuenta esa membrana basal, sino que estos medios de unión, además de fijar, además de darle estabilidad, pues vamos a ver que algunos, porque por ejemplo las zónulas ocluden no dejan pasar nada, son cerradas, son herméticas, mientras
las adherens, los desmosomas, además de servir de medio de unión, dejan pasar iones y otros elementos específicamente para que haya una homeostasis de cada una de estas células. Entonces, antes de ver las diapositivas, es importante, los cortes histológicos, es importante tener en cuenta algunas generalidades de estos epitelios. Como les decía, tapizan todo lo externo y lo interno. Si nos vamos a lo interno, entonces, por ejemplo, vamos a llamar mesotelio, es un término muy importante y que tal vez les deje como un punto para mañana los que ven conmigo la parte teórica, que ¿qué es el mesotelio? El mesotelio es una membrana epitelial que recubre las cavidades serosas del cuerpo, específicamente el abdomen. Y no solamente el abdomen, sino por ejemplo a nivel del pulmón, a nivel del corazón, y en cada sitio, en cada órgano, toma su nombre. Por ejemplo, a nivel del pulmón se llama pleura, claro que no solo es mesotelio, sino que hay tejido conjuntivo subyacente. A nivel del corazón se llama pericardio y a nivel del abdomen se llama peritoneo. Si vamos a los vasos sanguíneos, en los vasos sanguíneos específicamente, el epitelio se va a llamar endotelio. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos y vamos a ver su característica histológica y vamos a ver su función. Muy bien. Ya, ¿qué pasó? Ok, esta es la clasificación en general de los epitelios. Entonces, dependiendo de las capas, o es simple o es estratificado. En el caso específico del simple tenemos epitelio simple plano, vamos a llamarlo siempre así. Aunque a veces uno tiende a decir epitelio plano. Profe. Señor. Profe, es que no sé qué le hizo al micrófono, pero se está escuchando como alejado. Espérame a ver si fue que lo... Me lo coloco acá, a ver, ahí está mejor. ¿O será el mío? O sea, no sé si los demás se escuchen bien o soy solo yo. No, yo también empecé a escuchar alejado. A ver, ahí está mejor. Está como igual. Espérame, probamos de esta forma. ¿Ahí mejoró o empeoró? Mejoró. Ahí mejoró. Mejoró. Sí, mejoró. Bueno. Entonces es que no necesito auriculares. Los auriculares entonces es peor. Ahí está la cuestión bien, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos, les decía que pues siempre hay que mencionarlos. Epitelio simple plano. A veces como que no suena bien, pero así nos dicen las histologías. Uno quisiera decir epitelio plano simple. Pues me parece que rima como mejor, ¿no? Pero lo que nos sugieren es que se dice epitelio simple plano, ¿ok? Como les decía, según las capas histológicas, entonces vamos a tener epitelio plano simple, epitelio cúbico, epitelio cilíndrico y epitelio pseudoestratificado. Estos específicamente son simples y según la forma de la célula está en plano, está el cúbico, está el cilíndrico o está el pseudoestratificado específicamente. Y ya cuando es un epitelio estratificado, entonces tenemos plano queratinizado y plano no queratinizado. Aquí estamos hablando de piel gruesa y de piel delgada específicamente. También tenemos epitelio entonces estratificado, cúbico, cilíndrico y aparece un epitelio especial que lo veremos al final de la charla que se llama epitelio de transición específicamente. Bien, entonces vamos a empezar por el epitelio plano o simple plano mejor, ¿cierto? ¿Cuál es la característica histológica del epitelio plano simple? Que son células, aquí ustedes las ven en la parte externa, ¿sí? Entonces estos son los mesotelios. Este es un corte de pulmón. Aquí está la pleura. Digamos que hoy, pues aquí vamos a ver muchos elementos histológicos, ¿no? Pero hoy lo que nos interesa es ver los epitelios, aunque yo les voy de pronto a mencionar algunos elementos básicos histológicos. Como les dije al inicio de la charla, el objetivo es que distingamos bien cada uno de los epitelios. A medida que vamos avanzando en el curso, pues ya vamos viendo
más elementos, más estructuras histológicas que nos van a ver a hacer ver, analizar e interpretar los cortes histológicos en conjunto. Pero el objetivo de hoy es ver epitelios, ¿listo? Discúlpeme, tomo agüita. Ok, entonces epitelio plano simple. Les decía que la característica histológica es que son células planas achatadas, el núcleo está oval aplanado y generalmente esos núcleos están en el centro. ¿En dónde encontramos el epitelio simple plano? Ya les decía que en el mesotelio específicamente, en este caso es pulmón, aquí está la pleura, que es un tejido, tiene un tejido conjuntivo subyacente, y aquí llegamos a otro sitio donde encontramos epitelio simple plano o plano simple. Profe, qué pena. Señor. Pues yo ayer había leído que el epitelio simple plano también lo podíamos encontrar en las cavidades virtuales, pero no me quedó claro ese término de cavidades virtuales. Bueno, las cavidades virtuales serían sitios donde normalmente hay un espacio que protege a distintos órganos, ¿sí? Podría llamarse una cavidad virtual la pleura. Claro, es que hay un líquido pleural. ¿Y cuál es el objetivo? Tenemos dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal, hablando del pulmón, ¿sí? El objetivo de ese espacio pleural es que precisamente cuando yo, en un paciente sano, ¿no? Cuando un paciente está realizando el proceso de la respiración, es decir, la inspiración y la expiración, obviamente va a haber un movimiento del pulmón. Esa cavidad virtual, a esos que se refiere, es el espacio pleural. Entonces tiene una pequeña cantidad de líquido pleural. ¿Cuál es el objetivo? Que el pulmón no golpee contra la reja costal o contra la pared torácica. Entonces, a eso es que se refieren esas cavidades virtuales, que realmente no es que sean virtuales, sino que son cavidades que nos ayudan precisamente a que no haya ese roce. Cuando yo llegue a sentir el roce es porque hay algo patológico, o cuando yo sienta la respiración es porque tengo algo patológico. Creo que a eso es que se refiere. ¿Con quién hablo? ¿Quién me preguntó, perdón? Con Daniel. Daniel. Y que en algunos pacientes o en algunas personas, debido a algún proceso patológico, se aumenta el líquido y entonces ahí es cuando aparece lo patológico y se llena de líquido. Y si vamos a la pared abdominal igual, en el caso de las vísceras tenemos el espacio peritoneal, entonces hay peritoneo visceral, que es el que está pegado contra la víscera, y el parietal es el que está pegado contra la pared abdominal, ¿sí? Hay una pequeña cantidad, 50, 80 aproximadamente centímetros de líquido peritoneal. Por ejemplo, el paciente que tiene hipertensión portal secundaria a cirrosis, pues es un paciente que va a hacer ascitis. ¿Cómo se llama ese término ascitis? Pues, ¿en qué consiste la ascitis? Es que ese espacio a nivel peritoneal se llena de líquido. Y entonces es cuando aparece lo patológico. Bueno, listo. Bien que pregunten, porque eso es importante. Con eso la clase es más participativa y no se aburren de escuchar. Como me están grabando, no puedo decir chistes porque quedo grabado y me da pena después. ¿Ok? Listo. Decíamos que ya vimos los ejemplos de los mesotelios, ¿no? Pero esta epitelio plano simple tenemos en muchas partes. Aquí, por ejemplo, nos están mostrando un alvéolo. Acá hay un alvéolo, miren. Acá hay otro alvéolo. Entonces, esta es la barrera interalveolar. Y a medida que desarrollemos el curso, vamos a ver la barrera hematogaseosa, la barrera hematotesticular, la barrera hematoencefálica, etcétera, etcétera. En este caso es la barrera hematogaseosa. Entonces, ¿qué? ¿Están llegando más estudiantes? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos estamos hoy acá? 11. No, no. es WhatsApp. Es el WhatsApp. Espérenme, quito el WhatsApp de acá, si no ahí nos va a tener. Ya, ok. Nos van a tener ahí todo el día. Permítame un segundito, si es de la universidad que me están marcando. Deben Vale. un segundito ya. Bueno.
Ok, listo, volvemos entonces a los alvéolos. Entonces, como les decía, esa barrera hematogaseosa dentro de sus componentes, además de la membrana basal, pues tenemos el epitelio plano simple con las características que ya les mencioné. ¿Listo? Acá sería estas células achatadas, como les dije, planas, achatadas, núcleo oval aplanado, y generalmente está en el centro de la célula el núcleo. Claro que aquí pues no lo podemos distinguir bien, pero es importante que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos la membrana basal, ok, y aquí al ladito tenemos, por ejemplo, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, los macrófagos alveolares. Aquí ustedes los ven en esta diapositiva de la derecha, estos macrófagos alveolares que tiñen bastante, o sea, son bien negritos. Se llaman macrófagos alveolares o células del polvo específicamente. Entonces encontramos otro ejemplo de epitelio plano simple en el pulmón específicamente en el alveolo. Listo. Seguimos. Vamos al riñón. ¿Y quién me dice en qué parte del riñón hay epitelio plano simple? Entonces, ¿En el oro? ok, este es el corpúsculo renal. Tiene varias partes este corpúsculo renal. Esto que ven acá, ustedes observan esto que son capilares, ¿sí? Pero al lado de los capilares hay tejido conjuntivo, hay células del tejido conjuntivo, están las células mesangiales, y aquí está la capa visceral de la cápsula de Bowman, se llama esto. Este es el espacio de Bowman, esta es la cápsula, pero específicamente la capa visceral, ¿ok? Y aquí está la capa parietal de la cápsula de Bowman. Si ustedes observan, aquí nos están señalando un epitelio plano simple. Entonces, otro sitio donde encontramos epitelio plano simple es a nivel de la capa parietal de la cápsula de Bowman, específicamente en el riñón. ¿Qué sucede? La arteria renal que entra por el ilio renal es rama de qué arteria, la arteria renal. ¿Quién me dice de rama de qué? ¿Alguien? Anatomía de primero de primaria. Bueno, es rama de la aorta, ¿ok? Maneja más o menos entre el 10 al 20%. Bien, pero ¿qué es lo importante? Que llega a la arteria por el ilio renal, entra la médula y luego entra la corteza. Aquí estamos ubicados a nivel de la corteza renal. Cada vez pues va perfundiendo el tejido, en este caso el riñón, y entonces se va dividiendo cada vez en arterias, arteriolas más pequeñitas, hasta que llega a la parte más pequeña que es el capilar. Y entonces, precisamente acá en este punto, en esta membrana, ¿sí? Como hay una membrana basal, hay unos pocitos. La membrana, en este caso, por ejemplo, tiene unas fenestraciones. Y entonces, aquí es donde empieza a realizarse el ultrafiltrado. O sea que lo que encontramos aquí en el espacio de Bowman ya es orina. Y luego se va al túbulo contorneado proximal y bueno, sigue todo su paso por el asa de Henle, luego va al túbulo contorneado distal, que este sería un túbulo contorneado, no se ve bien el túbulo contorneado distal, luego al túbulo colector, etcétera, etcétera, hasta que finalmente sale por los uréteres, va a la vejiga y bueno, y termina la orina. Este es un punto desde la fisiología renal muy importante que cuando veamos riñón lo vamos a ver en detalle cada una de las partes del riñón, pero este es un punto muy importante porque es el corpúsculo renal, ¿sí? Todo esto es el corpúsculo renal y este corpúsculo renal tiene un polo vascular y tiene un polo urinario. Y si ustedes ven, todos están observando, aquí ven un cúmulo de células. Entonces esto se llama el aparato justa glomerular. Aquí no se observa, pero aquí vendría la arteriola aferente y eferente. Y entonces este sitio tiene
una función muy importante, que es que maneja la está pendiente de la osmolaridad, es decir, si hay cambios de osmolaridad plasmática, el riñón lo detecta y toma algunas medidas, ¿sí? Por ejemplo, aquí están las células justaglomerulares y producen renina. ¿Qué hace la renina? Va y coge el angiotensinógeno del hígado, lo convierte en angiotensina 1, luego este va a pulmón y en el pulmón esa angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y esa angiotensina 2 va a nivel de la glándula suprarrenal y a nivel de la corteza en la capa glomerular forma aldosterona. Y la aldosterona va al túbulo contorneado distal y hace que se retenga sodio y agua. Pero bueno, nos estamos metiendo en cosas que no son lo importante de hoy, tenemos que saber que a nivel de la capa parietal, de la cápsula de Bowman, hay un epitelio plano simple con las características que ya les mencioné. Muy bien, entonces hemos visto 3 sitios donde encontramos epitelio plano simple: en los mesotelios, a nivel de la barrera hematogaseosa, o sea, en el tabique interalveolar, y en este caso en la capa parietal de la cápsula de Bowman del corpúsculo renal específicamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, ninguna. Creo. Listo, vemos otro ejemplo. Bueno, esta es una placa histológica. Bueno, aquí ustedes van a ver algunas placas histológicas tomadas del laboratorio de histología de la UPTC. Y entonces hay una compañera suya que se llama Paula Saavedra, que va más adelante, y pues gracias a ella hicimos este trabajo y me ayudó en algunas preparaciones, en tomar las fotos en preparaciones histológicas. Bien, como les decía, este es un corte de alguna de las preparaciones histológicas que tenemos. Pues ella aquí hizo énfasis en los túbulos, pero lo que debemos ver en este momento es, aquí está el corpúsculo renal, ven el ovillo de capilares con elementos del tejido conjuntivo, las células mesangiales, que no se pueden distinguir bien, pero sí acuérdense que las células mesangiales producen renina y que la renina va a nivel de la médula ósea e induce la hematopoiesis y la eritropoiesis específicamente. Aquí ven la capa visceral, este es el espacio de Bowman, entonces aquí se llama la capa visceral de la cápsula de Bowman y aquí está la capa parietal, que si ustedes la ven en detalle, ven el epitelio plano simple. De una vez aprovechemos esta diapositiva para mirar el epitelio cúbico. Entonces, mire, todos estos son túbulos contorneados, ¿sí? Los que están librecitos, que la luz se ve librecitos, son los túbulos contorneados distales. Los que se ven como llenitos, ¿sí?, se ven ocupados del espacio, generalmente son túbulos contorneados proximales. ¿Por qué se ven así llenitos? Porque tiene un epitelio cúbico, mire, y en el borde tiene una especialización que se llama microvellosidades. Entonces, lo que no se logró filtrar acá, pues va al túbulo contorneado proximal, que es el polo urinario. ¿Se acuerda que les decía que esto tiene un polo vascular y un polo urinario? Entonces va a este túbulo contorneado proximal y gracias a esas microvellosidades, entonces, es que se absorbe sodio, agua, glucosa, etcétera, etcétera. Bien, mire, entonces en los túbulos contorneados ustedes ven el epitelio cúbico específicamente. Estos que ven alargados es el asa de Henle, que entre otras cosas hay una porción del asa de Henle, específicamente la porción delgada, descendente o ascendente, que también tiene un epitelio plano simple. Ok, hasta ahí tienen alguna pregunta. Me van avisando si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen. Miren este epitelio cúbico simple, en el caso de un túbulo contorneado distal, o podría ser también un túbulo colector. Y ven acá el epitelio plano simple de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Aquí está el espacio de Bowman. Listo. Hay un sitio muy importante que también su epitelio es plano simple, me refiero al endotelio. Y creo que es una pregunta específicamente del taller. Cuando yo llego y les digo el taller de epitelios y les pregunto, bueno, resulta que vamos a hablar de los vasos sanguíneos acá. Ya salimos del riñón, ahora nos vamos para los vasos sanguíneos. Aquí ven una arteriola y aquí ven una vena.
Cuando veamos cardiovascular, vamos a observar o vamos a evidenciar que esta tiene una capa íntima, una capa media y una capa que se llama adventicia, ¿cierto? Hoy vinimos a ver epitelios, pero pues a mí me gusta de una vez ubicarlos en el contexto. Sí, aquí vemos el epitelio plano simple. Este es el epitelio plano simple. En el caso de la arteriola, aquí vemos la luz. En el caso de la vénula, estamos viendo unos eritrocitos. Pero si vamos aquí a la íntima, como les digo, el endotelio, que es la capa más externa en cuanto queda contra la luz del vaso, ¿sí? Tiene un epitelio plano simple. Y ese epitelio sí que es importante, porque gracias a ese epitelio, además de que protege, ayuda a segregar algunas sustancias, además de que protege y ayuda, él deja pasar, selecciona pues lo que puede pasar si llega y organiza. Pero aquí en este punto, en este endotelio se producen algunas sustancias que son muy importantes en la fisiología vascular, como son sustancias que hacen vasoconstricción o que hacen vasodilatación. Y tal vez yo les pregunto en el taller que me mencionen algunas de las sustancias que se produce acá en este epitelio. Entonces, por ejemplo, hay sustancias como el óxido nítrico, la prostaciclina y la sustancia P que me ayudan a vasodilatar, pero también hay unas sustancias que dependiendo de la situación fisiológica del momento, producen vasoconstricción. ¿Cuáles son ellas? Solo les menciono una para que lean el resto, que es la endotelina. ¿Ok? Entonces este vaso, gracias a este epitelio plano simple, pues hay alguna respuesta fisiológica, pero aquí en la túnica media que ustedes están viendo, y entre otras cosas, si observan la túnica media, se van a dar cuenta que la túnica media de la arteriola se ve bastante rojita, ¿no? Mientras que aquí, pues se ven algunas líneas rojitas. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de la arteriola tiene una capa media de músculo liso muy importante, ¿sí? Y por eso, y por eso es que la vemos así como rojita. Y por eso es que toma esta forma la arteriola, porque si ustedes ven la vénula, sí ven la forma que toma como ovalada, porque la túnica media tiene músculo liso, pero tiene escasas fibras de músculo liso, mientras que la arteriola tiene bastante músculo liso. Y bueno, la adventicia, en el caso de la vénula sí es bastante importante esta capa, en el caso de la arteria sí no es tan importante, es decir, su tamaño no es tan grande. Pero bien, el epitelio plano simple de los vasos, que en este caso se llama endotelio, que pues cuando ustedes, si ya los que están conmigo, si ya desarrollaron el taller o lo van a desarrollar, pues van a leer de endotelios y se van a dar cuenta que tienen mucha importancia, no solo en la parte histológica, sino en la parte fisiológica. Muy bien. Entonces, salimos del epitelio plano simple. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Listo, nos vamos al epitelio simple cúbico. El epitelio simple cúbico tiene una característica histológica. Mírenlo acá. Ya vimos un epitelio simple cúbico a nivel de los túbulos contorneados. ¿Listo? Sean proximales, sean distales, inclusive en los túbulos colectores. Bueno, en el asa de Henle, en algunos segmentos también hay epitelio cúbico. Pero aquí les traigo un corte histológico de la glándula tiroides. Y entonces lo que ustedes están viendo aquí son los folículos. Este es un folículo tiroideo, este es otro folículo tiroideo y así consecutivamente. Cuando hablamos de epitelio simple cúbico, entonces decimos que en el corte transversal se ven casi cuadrados, que el núcleo es esférico y en el centro, y que su función primordial es absorber y secretar. Digamos que secreta más de lo que absorbe, pero, o sea, si yo les pregunto, la función principal del epitelio simple cúbico, ¿qué me contesta Federico? Secretaria absorber. Pero de esos dos hay uno, tiene que irse por alguno, Federico. Federico, Secretar. ¿cuánto eres? La función principal es secretar. Eso, listo, pero también absorben, ¿no? Los epitelios, como le digo, no son excluyentes, porque así absorba o secrete, pues así la función en este caso, si es una glándula, pues la glándula tiroides, obviamente su función es secretar, pero también absorbe, pero no es la principal. Listo, epitelio simple
cúbico. Claro que aquí, esta fue escaneada de la histología de Jenneser. Sí, señor. Entre cada uno de estos folículos hay tejido conjuntivo. Aquí en este tejido conjuntivo hay elementos del tejido conjuntivo, entonces hay fibras colágeno, elásticas, reticulares, hay matriz, y aquí aparecen estas celulitas que se llaman las células parafoliculares, que producen calcitonina, estas. Ok, aquí al parecer hay un vaso sanguíneo, aquí hay otro vaso sanguíneo, y aquí está el epitelio simple cúbico de la glándula tiroides, de este folículo específico. Aquí ya hay hormona tiroidea. Resulta que el epitelio cúbico simple no solo lo tenemos en las glándulas, sino que a nivel de los conductos. A nivel de los conductos también podemos encontrar epitelio cúbico. Cúbico simple. Miren que en esta diapositiva se ve muy bien la luz y nos resaltan la membrana basal. ¿Cuáles son los componentes de la membrana basal? Andrea Caterín Navarro Niño, ¿está? Sí, soy yo. Hola, es para que, Andrea, que si me dices cuáles son los dos componentes principales de la membrana basal. ¿Te acuerdas que los vimos acá? Componentes, pues tiene colágeno tipo 4, Sí, ¿qué más? tiene proteoglucanos Sí. y Tienen taquina, tienen laminina, pero bueno, lo que te preguntaba es esto, es que a veces confundimos la lámina basal con la membrana basal, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto qué es la... Profe, Discúlpame un segundito, ya te escucho. Si yo te digo, la membrana basal, ¿qué? ¿Por qué está compuesta? Bueno, no está mal tu respuesta, porque lo que tú me estás diciendo son componentes. Espérame un segundito ya que estamos hablando de eso. Ya te contesto la pregunta, déjala un segundito, ya. Que es que ya que estamos hablando, es que pues como no han visto la parte teórica, digamos que ahí quedamos un poquito colgaditos, pero no importa. ¿Qué se hizo? Ya. Deme un segundito. ¿Dónde está epitelios? Estos. Entonces, mira. Estos epitelios. Mira, lo que tú me estás diciendo. Sí, y la respuesta es perfecta porque no fui específico, y si tú me contestas que tiene colágeno tipo 4, claro que sí, mire, tienen tactina, la que te decía, perlecano, laminina, pero miren que una parte la da el epitelio y otra parte la da el tejido conjuntivo subyacente. ¿Y qué más tenemos acá? No solo colágeno tipo 4, aunque el colágeno tipo 4 está en la lámina densa de la lámina basal, es que la lámina basal está formada por la lámina lúcida, la lámina densa y la lámina reticular, que ya aquí sigue el tejido conjuntivo subyacente, está formado por colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Todos estos son los componentes de la membrana basal, pero los dos grandes componentes es la lámina basal y la lámina reticular. ¿Listo? Ok. ¿Qué me ibas a decir ahora sí? ¿Cuál era la pregunta? no, profe, ya, ahí le respondió. Sí, listo. Ok. ¿Qué pasó? Ya. Vamos pues. Ya, esto es lo que ya vimos. El epitelio cúbico simple, la glándula. Ok. Pasamos a otro tipo de epitelio. Entonces es el epitelio cilíndrico simple o simple cilíndrico. ¿Qué característica tiene? Las células son columnares, o sea, son altas. ¿Sí? Núcleos ovalados, mírenlos, y los núcleos se ubican más hacia la base, están más cerca de la base. Este epitelio simple cilíndrico recubre la superficie interna del tubo digestivo. Y también lo encontramos en otras partes que ya vamos revisando. Pero ojo, cuando digo tubo digestivo, no es que cubra todo el tubo digestivo, porque si vamos desde el esófago no tiene epitelio cilíndrico, sino que el esófago tiene un epitelio plano o estratificado plano no queratinizado. A partir del cardias y hasta la unión anorrectal vamos a encontrar que es un epitelio cilíndrico simple, como el que ustedes están viendo acá.
¿sí? Con la diferencia que en el intestino delgado tiene microvellosidades. ¿Me iban a preguntar algo? Profe, si yo, Dale. esto, pues yo encontré que el que usted está hablando, ese se supone que ahí no tiene ni microvellosidades, ni cilios, ni estelocilios, ¿cierto? Específicamente el epitelio del estómago. Este no, exactamente, o sea, ese sería el cilíndrico simple mucosecretor. Es que esa palabra, o sea, no sé ¿Sí? si, no me quedó claro si cuando uno vaya a nombrar un tejido, como por ejemplo el mucosecretor, debe nombrarle también, por ejemplo, la función de mucosecretora, o simplemente se dice, pues, epitelio simple, Mm, cilíndrico. Simplemente se dice epitelio simple cilíndrico. Lo que pasa es que cuando veamos aparato digestivo, vamos a ver que cuando en la placa histológica específicamente de estómago, usted va a ver una gran cantidad de moco. Entonces, específicamente en el estómago, usted simplemente dice epitelio simple cilíndrico, pero no hay necesidad que le diga que es mucosecretor porque eso está como implícito. Como le digo, cuando veamos el corte de estómago, vamos a ver que sobre este epitelio vamos a encontrar una gran capa de moco, que es uno de los factores que defiende al estómago, los factores que me ayudan a que no haya daño de mi mucosa. El epitelio forma parte de la mucosa, ¿ves? Entonces, cuando dices mucosecretor, ya te está refiriendo no solo al epitelio, sino a la membrana basal, también te está refiriendo a la lámina propia y también te está refiriendo a la muscular de la mucosa. Como le digo, el epitelio forma parte de la mucosa del tracto digestivo. Y no solo el tracto digestivo, cuando vamos a tráquea, que ya vemos el corte más adelante, pues el epitelio forma parte de la mucosa. No habría necesidad de mencionar eso, pero sí es importante que lo tengas en cuenta, ¿ok? Ah, bueno, profe, gracias. Y ya que estamos hablando del estómago y del moco, ¿sí? Además del moco, ¿qué me protege mi estómago? Las prostaglandinas endógenas, el bicarbonato, el recambio celular y la buena perfusión, ¿cierto? Yo a veces les hablo de farmacología y pues discúlpenme porque estamos en clase de histología, pero yo siempre he pensado, y mire que de esas preguntas que ustedes hacen salen cosas muy importantes, yo siempre he pensado que es decir, conocer, identificar una estructura histológica, saber la función, es saber para qué sirve esto, ¿cierto? Y es aplicarlo a la clínica, a los casos clínicos, esa es como la esencia de todas estas básicas que ustedes están empezando a cursar, porque todas nuestras facultades tienen un problema, todas nuestras carreras, nuestras escuelas de medicina, y es que a veces uno aísla un poquito lo básico de lo clínico. Cuando ustedes lleguen en sexto, es que en quinto, ¿cuándo va en semiología? ¿En quinto? En sexto. Creo que es en sexto. Pues ya llegan a clínicas y a veces como que todo lo que se vio en básicas queda como guardado en el olvido. Entonces, no, es importante estar siempre mirando por qué estamos estudiando estos tejidos y para qué sirven. Les decía que el estómago tiene factores que lo agreden y tiene factores que lo defienden. Les mencioné los que lo defienden. ¿Cuáles son? ¿Me lo repiten? A ver, Santiago, ¿está Gonzalo Jiménez? ¿Cuáles son los factores que defienden además del moco? El mucosecretor, es que nació a raíz de la pregunta de su compañero. Entonces, el moco, bien. ¿Se acuerda qué más les dije? El bicarbonato, ¿nombró usted, profe? Sí, listo, ¿qué más? ¿Mencionaste una prostaglandina endógena, fue? Eso, las prostaglandinas endógenas. Y ahí quiero detenerme un momentito. Profe, ¿qué pena puede repetir ese término, por favor? ¿Cuál? El de Prostaglandinas endógenas. prostaglandinas endógenas. Gracias. Profe, que es que Andrea, no sé qué le pasó con el micrófono, que Andrea había leído por ahí que sí había tejido epitelial con su propia irrigación sanguínea en el oído medio. Ah, sí, son tejidos Ya. especiales. Sí, claro, son tejidos especiales. Pero en Profe, ¿y general, dime. qué otra lesión hay aparte del oído medio? No, es ¿O casi solamente? es casi las excepciones que existe
Pero es que ese es un tejido especial, ¿no? No es el general, ¿sí? Así como cuando veamos, por ejemplo, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Entonces vamos a decir, sí, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios lo encontramos en el epidídimo y en el oído interno, específicamente en la cóclea. Sí, hay algunos tejidos muy especiales, pero realmente no es, digamos, lo típico. Son casos excepcionales. ¿En qué íbamos, perdón? ¿Qué estábamos hablando que me desubiqué? Estábamos hablando de las prostaglandinas endógenas. Ya. Hay unos fármacos que ustedes los han escuchado que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. ¿Cuáles son? El ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno. ¿Sabe qué hacen esos fármacos? Vienen y me bloquean las COX, específicamente las COX-1 que están a nivel del estómago, y por ende me bloquean las prostaglandinas. Y como ya les mencioné, las prostaglandinas nos defienden, entonces yo pongo en riesgo al paciente para que tenga alguna patología a nivel de la mucosa gástrica específicamente. Por eso cuando yo voy a formular un AINES, antiinflamatorio no esteroideo, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puedo exponer al paciente a que tenga un daño a nivel de la mucosa y termine con, no solo con gastritis, sino con úlcera, y pues eso me va a complicar al paciente. Bien, pero sigamos porque si no, no acabamos hoy. ¿Qué hora es? Espera, miramos. ¿Las 9? Las 9. Por favor, Listo. qué pena, disculpe, ¿me puede repetir los fármacos? Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Un ejemplo, por favor. El ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno. Ok, ya, gracias. Ustedes los ven que el naproxeno, que ustedes los ven que es que en Colombia tenemos una situación, y en muchas partes del mundo, es que nos automedicamos. Mire que hace estamos en el 2020, como en el 2014, hicimos un estudio, sus compañeros me ayudaron, de la automedicación en estudiantes. Ese artículo está publicado, automedicación de los estudiantes en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, y tomé 2 universidades de Tuna, incluyendo la UPTC. Y de 1.200 estudiantes que encuestamos, el 98% se automedican. Y eso que somos personal de la salud, ¿sí? Pero ahí no paraba la cuestión. Imagínense que ese 98%, casi el 70%, no sabía las reacciones adversas del medicamento. Y yo estoy seguro que ustedes han ido a una farmacia, a una droguería alguna vez, y ustedes sí se dan cuenta que llega la gente y ¿quién las formula? ¿Quién las medica? A veces llegan con la fórmula médica, sí, pero normalmente ¿quién medica, quién prescribe el fármaco? El señor que está vendiendo, o la señora, Que atiende la farmacia. el regente en farmacia, que normalmente es un regente en farmacia, y entonces uno se pregunta, ¿será que es la persona más idónea para medicar? Pues yo creo que no, ¿no? Pero pues eso no se vigila. Desde que usted lleve plata y proponga ya cosas, ¿sí? Pues allá le dan lo que quiera, que tiene odinofagia, o sea, dolor de garganta, pues allá le dicen, allá no se ponen a mirarle, a hacerle un examen físico, ¿sí? A tomarle los signos vitales y le dice tome tal cosa. Y la gente que le propone, no, pues deme algo que sea bueno. Bueno, en eso hay muchas anécdotas, pero no me voy a detener porque estamos en histología. Bien. Entonces, ¿qué vemos acá? El epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Aquí está la membrana basal. No se distingue bien. Y aquí está la lámina propia, o sea, el tejido conjuntivo subyacente. ¿Esto qué será? Miren. Porque es que yo puedo mirar y decirles cuánto de cuál nos toca. Pero ¿por qué? Porque un vaso sanguíneo, profe. Bien, un vaso sanguíneo. Eso es, miren los eritrocitos y miren el epitelio plano simple. Un vaso sanguíneo. Todas estas son células del tejido conjuntivo. Por ejemplo, este podría ser un fibroblasto. Ese fibroblasto que produce fibras elágenas, colágenos reticulares, matriz extracelular. Bueno, listo.
Y aquí pasamos a otro ejemplo de epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Miren ustedes esas microvellosidades específicamente que se ven aquí hacia la luz. Y esas microvellosidades, ¿cuál es la función de esas microvellosidades? ¿Quién me dice esas microvellosidades? Absorción, profe. Las Listo, microvellosidades trabajan por la entonces, absorción. perfecto, claro, y es que recuerden que a nivel del intestino delgado pues se absorben muchos nutrientes. Bien, entonces, ¿qué son las microvellosidades? A ver, Estaciones de la membrana fecal. dime, te escucho, sí. Miren, disculpen un segundito. Miren acá los medios de unión. Este es tomado la Garner, las células ocluden, bueno. Sino que quiero llegar al sitio de las microvellosidades. Eso es. Ok, entonces mire, ¿qué son? Alguien me estaba diciendo, dime qué son las microvellosidades, por favor. Especializaciones de la membrana fecal, absorción de los intestinos. Ya. Ok, miren la conformación histológica y la miramos rápidamente porque pues no alcanzamos a ver, pero sí es importante que la tengan en cuenta. Lo que tú estás diciendo, ¿quién me estaba hablando? Perdóname. Andrea. Andrea, muy bien. Entonces tú me dices que son prolongaciones digitiformes de la membrana celular, ¿cierto? ¿Sí? Que aumentan la extensión de la superficie de absorción. Y miren ustedes cada microvellosidad que tiene. Tiene 25 a 30 filamentos de actina. Miren la actina acá, los filamentos de actina. Sí. Sí, enlazados. Miosina. Perdóneme, enlazados transversalmente por esta que se llama la... Miosina. 1. Sí, la miosina está acá, pero también hay una que se llama villina. Aquí no se ve bien. Miosina, la villina, que es una... Mírela, sí, mírela acá. Sí ve que ella como que les da una estabilidad acá. Y también tiene miosina, claro, tú le estás viendo acá. Y acá. Profe, la vilina no es la que, digamos, les limita el crecimiento a las microvellosidades. Claro, mira dónde está. Mira dónde está. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, más los otros elementos, pero como les decía, simplemente quería mencionarles esto. Pues para saber que esta microvellosidad que estamos viendo acá tiene esa conformación histológica y me ayuda específicamente a la absorción. Mire, tengamos en cuenta que tenemos los estereocilios y los cilios, ¿no? Los estereocilios no son más que microvellosidades largas, porque los cilios sí ya vamos a ver que tienen otra conformación. En el caso de la tráquea, su objetivo es propulsar el moco, o sea, sacar el moco, y ellos poseen son microtúbulos que son 9 pares por 2 pares, ahorita los vamos a ver. Y pero también es un corte transversal, ¿no? Que se ven. Lo de los 9 tubos por 2, que lo de los o sea, lo de los 9 tubos por 2 tubos se ve en el corte transversal. Eso sí no me quedó muy claro. Sí, señor, sí, señor. Sí, miren los cilios acá. 9 por 2. No tiene movilidad. Discúlpame un segundito. Entonces, aquí están las microvellosidades. Aquí está el epitelio cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico con cilios. ¿Sí? Miren la organización. Sí, el corte transversal. Miren, se ven los 9 pares acá por los 2 en el centro. Obviamente, están unidos. A ver si tengo esta. No la tengo acá. Mire, la dineína, la anexina. El objetivo de los cilios es la propulsión del moco. Es un mecanismo sensorial, claro, porque cuando llega algún antígeno, pues monta una respuesta inmunológica. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Qué pena que le interrumpí. Profe, que según recuerdo, la diferencia que hay entre los estereocilios y los cilios es la movilidad, ya que los estereocilios no poseen movilidad, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo que hace el estereocilio es que incrementa el área de la superficie de absorción, o sea, y por ejemplo en el caso de los espermatozoides que vamos a ver en el epidídimo, pues como que los estimula y les da algunas características físico-químicas para que sigan en su largo y arduo camino. ¿Ya? Muy bien. Ok, pero espérenme que nos estamos metiendo ya en lo específico y no. Pero bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Les decía que este es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Y si ven, esta estructura aquí a nivel de la superficie se llama chapa estriada o ribete en cepillo. ¿Ok?
Entonces ahí hay que escribir, habría que describir. Si yo les digo, describan el epitelio, el intestino, el delgado, ustedes me describen. Ahí sí valdría la pena ser un poco específicos y específicas, decir, sí, es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y a la vez, a nivel de la superficie apical, se genera esta estructura que se llama ribete en cepillo o chapa estriada. Aquí está la luz del intestino y igual dentro de este epitelio encontramos estas células que son unicelulares que se llaman las células caliciformes. ¿Qué producen? Moco. Moco, excelente. Dime. Cuando usted dice que vale la pena decir, por ejemplo, que que es de ribete en cepillo, pues yo entiendo que es que, digamos, esa estructura tiene alguna característica específica. Si es así y si tiene alguna característica específica, ¿cuál es? El hecho de que sea en ribete en cepillo. Que se llama ribete en cepillo o chapa estriada. O sea, esta especialización es que mira, a ver, volvamos, espérame, ¿dónde está eso? ¿Dónde tengo eso? Volvamos acá. Entonces, es que estamos clasificando los epitelios por el número de capas, por la forma de la célula, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que ellos tienen especializaciones a nivel de la superficie apical. ¿Cuáles son? Pues dependiendo del tipo de epitelio, en este caso que estamos hablando del intestino, que es epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades. Entonces, la especialización se llama ribete en cepillo o chapa estriada. A eso me refiero, ¿sí? No sé si... ok. No, okay. Sí, ya lo entendí. Ya. Bueno, mucho a ver qué más, ya que estamos en la especialización acá, no, pues ya vimos los microtúbulos, Aquí están los estereocilios, miren, con su conformación histológica, que pues no la vamos a revisar en detalle en este momento y no nos alcanzamos. Aquí está pues este ya lo vamos a ver en la, simple, estratificado, y la forma de la célula, que es lo que estamos viendo, la clasificación, acá, mire, lo que vimos al inicio de la clase, pues aquí esto es tomado, aquí está donde es tomado. Yo siempre les digo que pues uno, o si no lo escribe acá, si no sale ahí, o si no lo toma, siempre uno tiene que decir de dónde tomó esa placa histológica, por lo menos mencionarlo, ¿no? Esta por ejemplo es de Gardner, este es de Gardner, esta es la escanía de Gardner, y pues ahí nos explican bien cada uno de los medios, en este caso de la parte lateral, ¿no? De los medios de unión. Entonces son las máculas que hablábamos, las máculas adherentes, las máculas comunicantes, los semidesmosomas, ¿se acuerda que los vimos? Ahí Gardner nos hace un esquema muy importante. A ver qué más hay acá, no, pues hay más cosas, pero ahorita no. Mire, acuérdenme, dejemos la dietética, volvemos a esta. Listo, avancemos un tricito. Entonces decimos epitelio cilíndrico simple con lo que ya mencionamos. Mire que aquí se ve muy bien la membrana basal y aquí se ve muy bien el tejido subyacente con cada una de las células. Cuando veamos tejido conjuntivo, que será de hoy en 15, es piel de hoy en 20, vamos a revisar cada una de esas células fijas, células móviles. Claro que esa es una forma como de clasificar, porque no es cierta del todo el tejido conjuntivo, pero no nos metamos con tejido conjuntivo. Les quería decir es que pues vamos a analizar el tejido conjuntivo y todas estas células que se ven ahí, todo este montón de células que son y para qué sirven. Bueno, pues esta es otra diapositiva que es muy explícita. Esta es tomada de internet. Entonces ustedes ven acá lo típico del epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Listo? Esta es una placa histológica así tomada del laboratorio de la UPTC de intestino delgado. Y entonces, si ustedes observan, miren qué forma tienen estas celulitas acá. De ribete en cepillo, ¿no? Ahí Exactamente, cilíndrico simple. Y miren que si van, por ejemplo, a una superficie apical, acá, y mire, aquí se alcanza a ver estas lineecitas, ¿ven? Esas son las micro. No te escuché, qué pena. Que si puedes aumentar la imagen, como ya.
Sí, lo estamos acá. ¿Ahí? Pues sí. Sí, lo que pasa es que, mire, yo siempre les digo, esta no es tomada del laboratorio de histología, esta es tomada de una histología. Y entonces las histologías tienen cortes ideales, pero la realidad es esta. Obvio, seguramente estando con el microscopio podemos darle más foco. Sí, lo que pasa es que a veces cuando uno toma la foto alcanza a perder un poquito, digamos, la claridad de la foto. Pero realmente los cortes histológicos se ve, así es que los vamos a ver, ¿sí? Los cortes histológicos reales. Obvio, cuando yo tengo el microscopio ahí a la mano, pues lo cambio de objetivo, lo limpio, le aumento la luz, le bajo la luz y eso me da mejor resolución. Pero cuando estoy tomando la foto a veces alcanza a variar un poquito y aquí no se ve tan claramente, pero vamos a sectores como esto que es el epitelio cilíndrico simple y lo que tú estás diciendo, se ve la chapa estriada, ¿dónde? Acá. Entonces, todo este es el epitelio y esto blanquito ya es el tejido conjuntivo subyacente, que en su momento lo veremos. Veremos, por ejemplo, mira que estos son glandulitas, esto que está en el rectángulo, que es lo que se muestra allá en el... nosotros no alcanzamos a ir al laboratorio de histología, ¿no? Entonces, allá tenemos un microscopio conectado a un televisor y aquí en este cuadrito, pues siempre uno ubica el sitio que quiere ver. Aquí que vemos glandulitas, que tiene un epitelio cúbico con su conducto cúbico simple o simple cúbico. Por ejemplo, todas estas glándulas son serosas y aquí hay glándulas mucosas. Y en su momento vamos a ver cómo se distinguen. Las serosas se ven color rosadito, el epitelio se ve bien cúbico, se ve conducto, mientras que las mucosas, las glándulas mucosas se ven blanquitas y el epitelio lo rechaza hacia la base. O no es que lo rechace, se ve hacia la base. ¿Ok? Glándulas mucosas, glándulas serosas, pero pues de eso veremos más adelante. Hoy seguimos viendo aquí nuestro epitelio. Bien, a nivel del intestino delgado, esto que entra aquí, esta es la luz del intestino, ¿sí? Obviamente se ven pliegues, porque cuando se hace el corte histológico, pues no va a estar esto, digamos, contraído, sino se ven los pliegues, tanto a nivel del estómago como el intestino, el colon, etcétera, etcétera. Esto se llama las criptas de Lieberkühn. Ok, a nivel del intestino delgado. Y aquí esto que será, mire, estos elementos histológicos que se ven así blanquito como en forma de cáliz. ¿Qué será? Que ya lo vimos. Jaime Alejandro Barón Mesa está por ahí. Sí, señor. ¿Qué será esto? ¿Sí me están viendo la punta del indicador? Sí, claro. ¿Qué será? Uy, no sé, profe. Tal vez esterocilios. No logro ver bien. Profe, células calciformes. Eso, estas. Ok, sí. Ok, las células caliciformes. Bien. No tienen por qué saberlo, ok. Pero son las células caliciformes, miren, el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Listo? Bueno. Y pasamos a este epitelio. Este es un epitelio que se llama pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y específicamente me estoy refiriendo a la tráquea. A la tráquea. Y los bronquios mayores. Árbol bronquial. Ok, ahí también vamos a encontrar entonces un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado específicamente. El epitelio es todo esto. Y algún día un compañero de ustedes, bueno, que va más adelante, me decía, oiga, profe, pero es que usted, este es un corte también del laboratorio de histología. Este sí quedó mejor la resolución que la anterior. Aquí Paula tuvo un pulso como tiene buen pulso, entonces no le tembló tanto la mano y ¡pum! Pudo tomar bien la foto. Aquí ven la membrana basal, miren. Pero si ven toda esta cantidad de células, entonces como les digo, un compañero de ustedes me decía, profe, pero es que yo veo una cantidad de células. Yo le decía, sí, es que no solo se ve el epitelio, y entonces aquí quiero presentarles esta. Es tomada de internet. Pero me pareció muy didáctica porque mire lo que hace. Llega y nos dice, sí, es que usted está viendo el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero mire que, ¿por qué ve tantos elementos?
Porque es que no solo es el epitelio como tal, sino por ejemplo aquí están las células basales, que entre otras cosas, aquí es donde se va regenerando el epitelio, ¿sí? En las células basales. B, las células intermedias en diferenciación, ¿sí? C, aquí sí están, mire, las células cilíndricas, ciliadas. ¿Por qué se llama pseudoestratificado? Porque todas las células que parten de la base no llegan a la superficie apical. Si ven, esta que partió de la base, que es cilíndrica porque está alargada, ¿sí o no? No llega a la superficie apical, en cambio que estas dos sí llegan a la superficie apical. Entonces, me acuerdo que me decía, ¿y por qué no se llama estratificado? Le dije, pues ahí sí son, digamos que son las nomenclaturas que nos dejaron en histología, es que se llama pseudoestratificado, pero acuérdense que yo no lo clasifiqué en los estratificados, sino estaba en los simples. ¿Se acuerdan que estaba plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado? Esa es la clasificación que manejamos y esa es la simbología pues que tiene la histología, porque le decía, yo estoy de acuerdo que lo hubieran clasificado como estratificado, porque es que yo veo muchas células, ¿sí o no? Pero no, la histología dice que no, que se llama pseudoestratificado, es porque no todas las células que parten de la superficie basal llegan a la superficie apical. Y por eso se ven tantas células. Obviamente, distinguir cada una de esas, las caliciformes sí, se pueden distinguir en algunas tinciones, ¿sí? En la hematoxilina eosina realmente es muy difícil distinguirlas. Ah, bien, pero no solo hay, sino también hay células de absorción, miren la C. Estas sí son blanquitas, esta celulita de absorción. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Y finalmente las F, que son las células neuroendocrinas que se confunden, que digamos que serían las que tienen un halo blanquito a nivel de la base del epitelio. Por eso es que vemos este epitelio, miren la tinción hematoxilina fósforo. Es decir, ustedes se acuerdan hace 8 días que vimos algunas tinciones. Les decía que la mayoría de nuestras tinciones son hematoxilina eosina, pero pues que hay tinciones especiales, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de una tinción especial para las fibras elásticas. ¿Cómo se llama esa tinción especial? José Daniel Grimaldos, ¿está? Sí, señor. ¿Cómo se llama esa tinción que vimos hace 8 días que nos permite ver las fibras elásticas? No, Se llama profesor, sí, no me acuerdo. orseína. Ok. Y las que nos dejan ver las fibras reticulares se llama tinción argéntica. Y así, entonces yo creo que tenemos más de 100 tipos de tinciones. Pues eso no tiene sentido aprendérselas todas, pero sí las básicas, ¿no? Como por ejemplo la que les estoy mencionando. Y a medida que desarrollemos el curso, pues vamos a tener algunas tinciones que es importante verlas. Y en este curso, pues al final siempre hemos tenido buenos resultados y cuando ustedes terminan esta cátedra de histología o esta materia de histología, al final ustedes ya reconocen epitelios, reconocen el órgano, el tejido, y esa es la idea, que reconozcan lo normal. Con eso cuando vean lo patológico, pues les va a quedar más fácil. Pero no, en general el proceso ha sido muy importante y siempre hablando con Viviana, que es la patóloga, una de las patólogas, ella me dice pues que ustedes adquieren las competencias básicas y yo sé que ustedes también lo van a hacer. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que les estaba mostrando esta. Dejémosla caer para qué más nos sirve, nos puede servir esta presentación. Listo. Seguimos acá. Entonces esta es la realidad, ¿no? Una cosa es esos dibujitos tan bonitos que arman y otra cosa es a mirar. Y a mirar, ¿es cierto que está desordenado? Sí, sí, pero miren que podemos ver el que lo ponga en presentación, listo. Miren que aquí se ven las células de la base, las que son claritas, ¿cómo se llaman? Neuroendocrinas, ¿sí? El epitelio cilíndrico, pseudoestratificado cilíndrico sería mira estas celulitas. Aquí pues no se ven bien, pero esta podría ser una célula caliciforme. La membrana basal, como les decía, aquí está el tejido conjuntivo subyacente. Aquí, por ejemplo, hay un conducto de una glándula, tiene un epitelio cúbico estratificado. Y aquí, si volvemos al epitelio, vemos los cilios que ya vimos la conformación histológica. Y entonces, cuando llega algo extraño,
El COVID-19 cuando viene y se pega aquí a los receptores de angiotensina 2, por eso es que tiene, digamos, ese señor virus que nos tiene fregados, tiene especificidad porque aquí hay unos receptores de angiotensina 2, ¿sí? Y ahí se pega y pues hace unos medios de unión bien fuertes y se pega y no, pero sin embargo, cuando llega algo extraño, sea virus, bacteria, hongo, estos cilios empiezan, primero estas glándulas empiezan a segregar moco, ¿sí? Y aquí en este punto, pues se forma moco, trata como de frenar precisamente esa agresión, ese antígeno, lo vamos allá, todo lo que llega de afuera es antígeno. Y entonces mediante movimientos ascendentes y mediante el reflejo de la tos, el paciente tose e intenta eliminar. Por eso es que la tos es un mecanismo de defensa. Alguna vez, o cuando ustedes estén atendiendo pacientes, les van a llegar los pacientes y les dicen, oiga, doctora, doctor, es que vengo a que me quite la tos. Pues usted tiene que hacerle una buena anamnesis, un examen físico, mirar la causa de la tos, y no, la tos antes hay que favorecerla, ¿sí? Obviamente, si ya es un paciente con una tos crónica que lleva mucho tiempo, pues bueno, yo tengo que estudiarlo muy bien y mirar si es una tos irritativa. Si yo le descarto que tiene algún problema infeccioso, pues le puedo dar, porque es que yo tengo fármacos que me bloquean la tos. Es que ahí es donde viene el problema de la automedicación. Que por ejemplo el paciente va, le dice yo tengo tos, deme algo para que me quite la tos. Y entonces el señor llega y saca la codeína, que es un fármaco que llega y bloquea a nivel del sistema nervioso central el reflejo de la tos. ¿Creen que le está haciendo bien a ese paciente? No, porque le está quitando un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, pues le está bloqueando esa posibilidad de defenderse. Por eso el riesgo de la automedicación, que puede ser bien complicado. Les decía entonces que estos cilios, ¿sí?, mediante movimientos ascendentes, expulsan lo que llegue. Y bueno, cuando se produce todo ese proceso inflamatorio, aquí se libera histamina, llegan una serie de mediadores inflamatorios, estas glándulas empiezan a producir moco, y aquí tenemos músculo liso, y ese músculo liso llega ahí, se contrae. Entonces, ¿qué pasa? Hace broncoconstricción. Entonces yo tengo fármacos inhalados que vienen y me relajan el músculo liso, me disminuyen la secreción bronquial, me mejoran el clearance del moco, que es que lo vuelven menos espeso, y entonces el paciente pues puede movilizar mejor las secreciones y puede expectorar. ¿Que es favorable? Claro, pero pues eso hay que analizarlo en el contexto del paciente, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol, de pronto ustedes han escuchado el salbutamol, que es un agonista beta-2 adrenérgico. El salbutamol tiene varias acciones. Una es que mejore el clearance del moco, o sea, si el moco es espeso, claro que yo tengo que darle al paciente también líquidos, que se hidrate bien, pero ese mejore el clearance del moco, es decir, el moco, si está bien espeso, pegajoso, lo vuelve menos pegajoso, menos espeso, y entonces podría salir. Me relaja el músculo liso, el salbutamol, y bueno, y muchas otras cosas. Bien, hasta ahí quedó claro lo del epitelio estratificado. Venga, ¿y por qué se volteó así? Este no estaba así, ¿qué fue lo que yo hice? Ah, es que la dañé. Así es. Ok, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Pues también tenemos cilios, por ejemplo, a nivel de la trompa uterina, ¿sí? En ese epitelio de la trompa que es cilíndrico, ahí sí es simple. También tengo cilios. ¿Y para qué me ayudan los cilios? A que se mueva ya ese óvulo por la trompa y vaya y logre su objetivo. Bueno. Listo. Este es un corte tomado de internet. Pero bueno, se parecen, miren los cilios y lo que ya revisamos. Aquí está el tejido conjuntivo subyacente, aquí hay vasos sanguíneos. Y llegamos a otro tipo de epitelio, como les mencioné hace un momento, que es el epidídimo, ¿no? Que tiene un epitelio, ¿cómo es? Cilíndrico, o mejor, pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. El segundo, profe. Señor. El que usted dijo, el de epitelio cilíndrico pseudoestratificado estereociliado. Eso. Entonces, el epitelio del epidídimo es pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Y mire que, ¿se acuerda que les dije que eran los estereocilios hace un rato? Realmente son microvellosidades largas. ¿Lo tenemos en dónde? Acá, en esto que es el epidídimo, que pues en su momento vamos a
cuando veamos aparato genital masculino, volvemos a retomar esta microfotografía. Y les decía pues que los dos sitios básicamente que se encuentran es en el epidídimo y en el oído interno, específicamente en la cóclea. Y sí, ustedes me mencionaban, alguien mencionaba que el objetivo es incrementar la superficie. Aquí están los espermatozoides. ¿Sí? Y aquí se ve muy bien la membrana basal, mire este. Pero al lado de la membrana basal hay músculo liso. Y esto blanquito es tejido conjuntivo. Estas células que ustedes ven como alargaditas son los fibroblastos. ¿Esto qué será? Mire. Esto. Miren. Vasos sanguíneos. Miren el epitelio plano simple. Miren los eritrocitos. Entonces estamos ante epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios del epidídimo. ¿Listo? Ahora nos vamos a estos epitelios. Empecemos por este. Entonces, aquí estamos hablando específicamente de qué estamos hablando. De un epitelio plano estratificado o estratificado plano. Queratinizado. Queratinizado, estamos hablando de la piel gruesa. ¿Sí? Y entonces, pues yo me acuerdo de ustedes y de las prácticas de sus compañeros, no de ustedes porque no hemos compartido en el laboratorio todavía, pero pues hay estudiantes que son muy inquietos. Y eso los invito a que sean inquietos y pregunten y lean, y porque eso es importante. Me decía, pero ¿por qué le dicen plano estratificado si yo veo aquí un poco de células cúbicas, ¿sí ven? Como forma cúbica. La razón es porque a medida que van ascendiendo, cuando veamos piel, vamos a verlo más en detalle. La razón es que cuando vamos ascendiendo, espérame que ya que tenemos esto y tenemos un tiempito, epitelios. Bueno, sus compañeros que ven conmigo, yo les he dado la presentación. ¿Dónde dice piel? Ayúdenme a buscar aquí piel. Bien. Pues yo había leído que el epitelio se nombra de acuerdo a las células que se encuentran en la región, pues en la región libre, la más hacia la luz. Apical. Eso, bien. El polo apical. Esa es la razón. Es que aquí tengo... Ok, miren. Si ven, en este caso, que estamos en la epidermis, ¿sí? Eso, aquí tenemos la capa basal, el estrato espinoso, todo el estrato granuloso, el estrato lúcido, que solo está en la piel gruesa, y el estrato córneo. Bien, lo que tú me dijiste, ¿quién me habló? Perdón, identifíquese, es que como no los... Pues el que acaba de hablar, Federico, yo. Federico, bien Federico. Entonces tú tienes toda la razón, mire, de cúbico se va volviendo aplanado, por eso se llama epitelio estratificado plano, en este caso queratinizado. Esa es la razón más importante, la que tú estás diciendo. Epitelio estratificado plano, en este caso queratinizado. Es un epitelio eminentemente protector, pero que él deja, que él absorbe, también absorbe. Lo que pasa es que la sustancia que yo le aplique acá debe ser bien liposoluble para que sea capaz de atravesar todas estas capas histológicas. Por ejemplo, no solo el fármaco, sino el tóxico. Si el tóxico es bien liposoluble, aquellos pacientes que están en el área, bueno, urbano o rural, y están utilizando organofosforados, los fungicidas, eso para las plagas, para matar allá los gusanos y todo eso, pues las plagas del cultivo, ¿no? Esta persona tiene que tener muy buena protección. Si no tiene buena protección, ¿qué pasa? Llega el tóxico, en este caso los organofosforados, depende de la dosis. Si es una dosis bajita, no pasa nada. O máximo se siente un poquito cansado, le da cefalea, bueno, y ya. Pero si la cantidad de tóxico fue en una cantidad muy importante y se fija una área importante, la superficie corporal, pues llega y se absorbe, y aquí como está la dermis, ya está bien vascularizada, y eso coge vía sistémica y se va para todo lado, y entonces el paciente que está fumigando, pues si el paciente tiene su careta, sus gafas, todos los elementos
que lo protegen, no hay lío. Pero a veces al paciente, un día llega un paciente de urgencias y sabe por qué lo llevaron, porque estaba fumigando y de un momento a otro quedó inconsciente, que se lo vieron caído allá en el cultivo. Pues, ¿qué sucedió? El paciente sí tenía protección, pero no tenía la protección suficiente. Entonces, si el aire le conviene, cuando digo le conviene es que aleja el tóxico, pues no hay problema, pero si el aire cambia, el aire y se le va hacia la cara, hacia las extremidades, y es una buena cantidad, pues se absorbe rápidamente, a pesar de la queratina, porque es un tóxico bien liposoluble y llega, y entonces, pues presenta la intoxicación por organofosforados. Por eso les digo que a pesar de que esta queratina aquí está bien unida, son células muertas, ojo, aquí las células basales o germinativas, pues es donde hay mitosis. Si yo pierdo una célula, aquí tiene que formarse una célula. Es decir, ellas trabajan en sincronía, ¿cierto? Claro, cuando no trabajan en sincronía aparece lo patológico, se acumulan muchas células acá y bueno, la psoriasis y muchas enfermedades, que obviamente eso tiene una fisiopatología más en detalle. Pero ¿qué quiero decirles? Que aquí hay células germinativas, aquí están los melanocitos. Bien, sale la célula, la va empujando hacia arriba, sale el estrato espinoso. Y aquí en el estrato granuloso, a medida que se va volviendo plana, ese núcleo, el núcleo se pierde. Es decir, que cuando estamos en el estrato, entre el estrato granuloso y lúcido, la célula ya ha expulsado el núcleo y los organelos intracitoplasmáticos, o sea que estas son células muertas. Son células muertas, pero que tienen harta queratina y tienen unos enlaces bien fuertes y no dejan pasar casi nada, pero si es un medicamento, un tóxico. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted dice que están sincronizadas, pues bueno, no sé, pues por lo menos no sé, yo tal vez esperaría o para mí me dicen sincronizar y digo, no, de pronto algún ducto hace que se comuniquen, pero en este caso, ¿cómo hace, por ejemplo, la capa queratinizada para... Lo que pasa es que ellas tienen señales. Sí, yo te entiendo. El estrato disyunto, ¿cómo hace para saber el estrato basal que el estrato disyunto, que se perdió una célula? Ellas se comunican, además de medios de unión. Recuerden que hay comunicación autocrina, paracrina, ¿sí? Y entonces, endocrina. Exactamente, entonces la autocrina es lo mío, autocontrol, ¿sí? Autoestima. Entonces aquí dentro de pues estoy haciendo una similitud que es como por hacer una similitud, pero aquí hay mensajes en que ellas mismas se comunican precisamente para manejar su regulación propia. Pero también tiene una paracrina que se comunica con los tejidos adyacentes. Y lógico, la endocrina ya es la que es a distancia, ¿no? Por eso es que ellas están en comunicación, ¿ok? Bueno, ese es un cuento un poco más profundo, pero pues ahí les resumo por qué. Y buena su pregunta, ¿cómo es para saber esta de acá que esta se fue? ¿Cierto? Precisamente por la comunicación autocrina que tienen entre ellas. Listo. Ok, volvamos acá estamos, ¿no? Listo. No, pero ya no nos queda mucho. Epitelio estratificado plano queratinizado. Este sí es un corte de nuestro laboratorio de histología. Y entonces, ¿qué vemos? En este caso es piel delgada. ¿Por qué? Porque pues sí tiene algo de queratina, pero pues no tiene tanto como este, ¿no? En general la piel delgada pues no tiene estrato lúcido y tiene muy poco o casi no tiene estrato córneo, pero sí tiene algo de queratina acá. Entonces, estratificado plano, no queratinizado se llama. Perdón, esta es la epidermis, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado, la piel delgada, y aquí ustedes ven la dermis. Bien, pero resulta que hay algunas partecitas, ¿esto qué será? ¿Un vaso sanguíneo? Un vaso sanguíneo, perfecto. Bueno, ya vamos a ver entonces cuando veamos piel más detalle, pero hoy quiero que quede claro: epitelio estratificado plano no queratinizado o poco queratinizado, ¿ok? Y ya después veremos la dermis y todo eso. Listo. Este sí es tomado de internet, pero está feo. Casi que la voy a quitar, no me gusta. No, de una vez la voy a eliminar. Pero sí miremos esta que se ve bien.
Este es tomado de la histología de Garner, pero tal cual se ve en el laboratorio, y es un corte histológico de la vagina. La vagina tiene la mucosa, tiene la submucosa, tiene la muscular y tiene la adventicia. Hoy nos interesa este epitelio, ¿ok? Entonces, el epitelio forma parte de la mucosa, ¿sí? ¿Qué se ve aquí? La membrana basal, mire, se ve muy bien, ¿sí? Que es la unión entre en este caso el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Por ejemplo, aquí nos dice que esto se llama lámina propia, esta parte del tejido conjuntivo. Aquí hay muchos leucocitos. Ellos están pendientes que llegue aquí a la superficie para montar su respuesta inmunológica. Además, aquí en el estrato espinoso, ¿sí?, de la piel, hay unas células que se llaman las células de Langerhans. Esas células de Langerhans están pendientes, o células dendríticas, de lo que llega acá, viene, se lo traen y se lo presentan a los linfocitos T, ¿sí? Bueno, ¿qué íbamos entonces? Epitelio estratificado, y aquí sí que se ve el cambio de un epitelio, de unas células más bien de forma cúbica a unas de forma plana, como mencionaba su compañero hace un momento. Entonces, estratificado plano no queratinizado, ejemplo, la vagina. Y aquí aparece el esófago. Por aquí fue donde nos bajó el huevito, el chocolate, todo eso que comieron esta mañana. ¿Sí desayunaron? No. No. No, y a esta hora con hambre, pues yo tampoco no desayuné bien. Por aquí estoy tomando agüita porque me gusta tomar agüita. Bueno, entonces tenemos la membrana basal. Vea. Aquí está el tejido conjuntivo subyacente que se llama lámina propia. Y aquí está el epitelio estratificado plano no queratinizado, que es el del esófago. Cuando ya llegamos al cardias, en la unión cardioesofágica ya aparece el epitelio cilíndrico simple en el estómago. Aquí vemos un vaso linfático, miren, y ven el epitelio plano simple. Entonces no solo está en las arteriolas, arterias en las venas, vénulas, sino que también en los vasos linfáticos tenemos epitelio plano simple. Bueno, y aquí tenemos tejido conjuntivo subyacente. A ver, ¿qué más? Ok, ya. Y aquí tenemos un epitelio especial, que este sí es tomado de internet, que es un epitelio cilíndrico estratificado. ¿Dónde encontramos el epitelio cilíndrico estratificado? En la conjuntiva. No tengan en cuenta todas estas células, porque todas estas células ya forman parte del tejido conjuntivo subyacente. Tengan en cuenta estas, miren. Ok, entonces epitelio cilíndrico estratificado, específicamente de la conjuntiva. Profe, Dime. yo tengo una pregunta, pero respecto a la que nos estaba explicando ahorita, el cilíndrico. Cuando usted dice que no tengamos en cuenta las células, digamos, nosotros bajo qué criterio podemos decir, no, en ese tejido no va a tener en cuenta las células porque hacen parte ya de la parte basal, por ejemplo, como en este caso, porque yo ahí veo y digo, no, pues todas hacen parte del tejido. Sí, lo que pasa es que en esta coloración no se ve bien la membrana basal, ¿sí? Al no verse bien la membrana basal, entonces no podemos decir, como por ejemplo esta, sí, pues que es muy evidente acá el cambio de la dermis. Acá, miren, Sí, así si alcanzamos a ver la membrana basal, entonces yo les puedo decir con toda propiedad que aquí es el tejido conjuntivo subyacente o la submucosa. Bueno, acá vean, igual, que viene el epitelio y aquí está el tejido conjuntivo. Pero en esta preparación sí no se puede distinguir. Sí, no, digamos que ahí sí tiene razón. No existe un límite. No se ve. Sí, porque yo les digo, no, pues todos son del sí, uno podría decir esto es del epitelio cilíndrico. Claro, pero no, es de acá para arriba. Y es que, mire, para saber qué es estratificado, porque es que usted ve células montadas. Cuando digo montadas es una sobre otra, porque acuérdense del pseudoestratificado. Sí, aunque que eso es que no todas tocan. Pero no, cuando nos muestran ese corte ideal, que este corte es de película, ¿no? Pues usted ve que realmente cada una va por su ladito, mire.
que aquí está como encima, sí, pero... Con esto de los epitelios, entonces esta sería como para ponérsela... Ah, este no es. El día del examen, no, mentiras. No. Ahí sí, como dicen ustedes, no, yo no soy Rabón. ¿Cómo es? Claro. Bueno, ok, ¿dónde íbamos? ¿Qué epitelio es este? ¿Qué epitelio? Discúlpenme ahí las bobadas que yo digo porque me están grabando y ahí me cohiben. Bueno, Cúbico. Profe, ¿eso es cúbico? Cúbico. ¿Cúbico simple? No, pues Pero estratificado cúbico. estratificado, exacto. Eso, estratificado cúbico. ¿Dónde los encontramos? En muchos conductos secretores de glándulas y en las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Cuando veamos piel de hoy en 15 días, después de que ustedes se relajen, coman harto pescado, se alimenten, descansen, entonces vamos a ver muy bien en piel las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. Miren aquí la membrana basal, cómo se... Sí, se identifica. Tejido conjuntivo. Y viene un epitelio especial. Este también es tomado de nuestro laboratorio de histología, miren. Y entonces, se llama un epitelio especial que se llama el epitelio de transición. El epitelio de transición que lo encontramos en este caso, Paula nos dejó aquí, toda juiciosa, escribió cálices mayores, ¿sí? Ok, desde los cálices menores, desde los cálices mayores, el ureter, la vejiga, y algunos segmentos de la uretra vamos a encontrar el epitelio que se llama de transición, o que otro nombre recibe, o urotelio, o relajado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica histológica? Obviamente es un epitelio estratificado, tiene de 2 a 8 capas, y para distinguirlo, ustedes tienen por favor que mirar las células de la base que son pequeñitas respecto a las células de la superficie apical. Acá, mírenla. La forma realmente es irregular, ¿sí? Pero mire que estas son pequeñitas y si ustedes se van hacia la superficie, pues les coloqué aquí este es un rectángulo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Entonces, fíjense que las de la base son pequeñas y las de la superficie son más grandes. ¿Qué forma tienen? Ayer sus compañeros, o fue el martes, no recuerdo, o el lunes me decían, que tiene forma. ¿Qué forma le pónganle ustedes una forma? Cúpula. Cúpula, perfecto. Esa es la forma, la cúpula. Entonces, puede tener ojo desde 2. Mira, acá hay 1, 2, 3, más o menos 3 capas. Aquí sí habrían 2, pero aquí sí hay más de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En promedio dice que hay desde 2 a 8 capas. Y es la forma de distinguir. Miren la forma de las que están arriba, son mucho más grandes. Pues no se van a dejar confundir si en algún momento les digo qué tipo de epitelio está en el rectángulo o en la punta del indicador, porque como nuestros microscopios tienen esto, ese es el indicador, ¿sí? Entonces yo les puedo señalar, les digo, qué estructura histológica está señalada en la punta del indicador, entonces van a decir lo que están viendo ahí. Ok. Este epitelio de transición entonces lo encontramos en la vejiga. Aquí tenemos un corte de vejiga. Este también es de nuestras preparaciones histológicas. Ustedes ven acá estas células que tienen esta forma, que ya mencionamos. Aquí es tejido conjuntivo subyacente. Y bueno, aquí también más o menos se nos insinúa la membrana basal, ¿cierto? Entonces, esta es la luz de la vejiga. ¿Cuánto creen que le cabe a la vejiga? ¿Cuánto orina puede almacenar la vejiga? Más bien, no cuánto le cabe, sino cuánto puede almacenar la vejiga. ¿No es 1,5 litros? 1,5 litros. Pues imagínense, es que pues a mí me gusta a veces contarles casos clínicos, ¿no? Situaciones que he tenido con mis pacientes. Llega un día, yo también creía que era 1,5 litros y de algún lado leí que era 1,5 litros. Llega un paciente de 80 años con una
paciente con antecedentes de hipertrofia prostática benigna. Y, espérame. Y entonces el paciente llegó con dolor abdominal y con retención urinaria. Y bueno, pues el paciente iba muy, pues con mucho dolor abdominal, se examinó, me contó y me dijo, no, doctor, lo que pasa es que a mí me tienen prohibida la cerveza, pero me tomé una cerveza y no puedo orinar y me siento muy incómodo, y no puedo orinar desde hace 4 horas, 6 horas y bueno, lo examiné evidentemente a nivel del hipogástrico tenía una masa, pues la vejiga, ¿sí? Dolorosa la palpación superficial. Y entonces le dije, pues me toca la sondita. Sí, a eso venía, doctor. Bueno, se le pasó la sonda vesical, nos pusimos a cuantificar la orina y ¿sabe cuánto tenía? 2.600 centímetros de orina. Y entonces yo, cuando saqué esa orina, le dije, pues yo no creo que haya sido una cerveza, yo creo que fueron varias. El señor se reía, entonces sí fueron varias. Entonces sí le cabe 2.600 centímetros de orina, imagínense. Y es que este epitelio tiene esta característica, que se puede contraer, ¿no? Obviamente cuando está lleno de orina, en este caso, pues se contrae, pero cuando obviamente se hace el corte, pues el epitelio no está contraído, porque pues ahí ya no hay orina. Bien, ese es el epitelio de transición. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Yo, profe. Dime. Bueno, estamos hablando del epitelio de transición. Entonces ya sabemos que para identificarlo tenemos que, pues, comparar las células de la parte de la membrana basal y donde está la parte apical, ¿sí? Que se ven, pues, en forma de cúpula más hinchaditas. Esto sería la transición relajada. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo diferenciar la de transición distendida? ¿Es porque las de la base de la membrana basal y la superficie apical se ven iguales? No, lo que pasa es que ese término se utiliza y es cuando el relajado o contraído, algunos les van a decir, es cuando está ocupado el espacio. Es más por función, que dice, claro, y estamos hablando del uréter. En el uréter, cuando veamos el uréter, vamos a observar ese epitelio de transición. Hay un momento, obviamente, cuando está el proceso de filtración y cuando la orina baja por el uréter hacia la vejiga, en esos momentos entonces el epitelio se contrae con el objetivo de dejar pasar la orina. Pero ese ya es más un término, o sea, si te entiendo es que tú me dices que cómo identificas el epitelio contraído del que no está contraído, ¿sí? ¿A eso te refieres? Ya. Sí. Pues en el caso del uréter vamos a ver que en general no está tan relajado como este, sino está más contraído porque ahí no encontramos tantas capas histológicas. Digamos que eso depende de las capas histológicas, pero ese término es más para la función que para identificarlo histológicamente. Conclusión, si estamos en el uréter, podríamos decir que ese epitelio de transición no tiene tantas capas, entonces lo podríamos tomar como que está contraído. En el caso de la vejiga, pues obviamente el corte de la vejiga, cuando se hace el corte ya no hay orina, ¿sí? Entonces el epitelio va a estar en este caso relajado. Pero es más un término fisiológico, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su paciencia, por escucharme. Profe, señor. Entonces, bueno, de pronto usted ya le iba a decir, pero pues, entonces para dentro de 15 días, entonces vemos es piel. Sí, señor, pero espérame un segundito. Vale. Espérame, ahí están, salir de ópera, ¿esto qué es? Espérenme tantico. Como para tener ahí presentaciones raras, espérenme tantico. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. O sea, están chismoseando todo lo que he hecho. No, mentira, no. Yo digo bobadas, no me pongan cuidado. No me pongan cuidado porque cuando estén escuchando ya, mira, aquí están los contenidos. ¿Cómo hago para enviárselos? Pues WhatsApp. ¿Puedo enviarlo aquí? Sí, por WhatsApp. Pero lo quité. Profe, No, ¿usted nos podría también pasar las diapositivas que vimos hoy, por favor? ¿Cuáles quiere? Las que vimos